Bueno, en este video voy a tratar de dar una explicación del resumen del curso de Lingüística General de Ferdinand de Saussure, que es este libro. Ferdinand de Saussure nació en 1857 y murió en 1913. Era un lingüista, un estudioso de la lengua, un suizo, aunque su obra la escribió en francés, ¿no? Él no publicó este libro, sino que fueron escritos por sus alumnos posterior a su muerte. Él murió en 1913 y este libro, estos apuntes de lingüística, se publicó en 1916. Es un rejunte de todas sus clases, de todas las investigaciones que él hizo respecto al estudio de la lingüística, ¿no? Bueno, él lo que va a tratar de hacer es un estudio de la lingüística, como dije, y él no va a llamar este estudio no va a llamar semiótica, sino lo va a llamar justamente semiología, este estudio. ¿Por qué? Porque la semiología estudia la vida de los signos en un ámbito social, ¿no? Por eso él asocia esto un poco con la psicología social, porque la psicología social estudia la conducta dentro de la sociedad. En cambio, la semiología, el estudio que hace Ferdinand de Saussure, va a ser la vida de los signos desde el ámbito social. Él, para arrancar este texto, lo que tenemos que entender es que él habla de signo lingüístico. ¿Qué es este signo lingüístico? Él define este signo lingüístico justamente que es una unidad bifásica o compuesta de dos partes, que por un lado tenemos el significante y por otro lado el significado. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo digo una palabra, poner la palabra perro, esa huella acústica que yo es de la palabra que escucho, perro, es el significante, lo que se escucha, ese sonido de la palabra perro. Esa sería la parte del significante. En cambio, cuando yo entiendo qué es un perro, el concepto, eso ya es el significado. ¿Qué quiere decir? Que es un animal de cuatro patas, con cola, que ladra y que es un animal doméstico, por decirlo. Es un perro. Entonces, bueno, es el concepto que yo tengo de perro. Ese sería el significado. Entonces, en la lengua está compuesto de esta unidad bifásica cerrada, que está compuesta por un lado por el significante, la huella acústica. Es esa palabra que arranca con P, E, R, R, O, ¿no? Perro. Ese sería parte del significante, y el concepto que ya nosotros asociamos directamente a escuchar esa palabra sería el significado. Este significado, digamos, o esta lengua es arbitrario. ¿Qué quiere decir esto? Que yo a escuchar una palabra, la palabra perro, la asocio directamente con ese animal, porque yo aprendí así, y porque es una convención social, es una sociedad de hablante que reúne estas características, esta definición en ese concepto, y la asociamos ya al escuchar esa palabra. Por eso es una convención social, es arbitrario, no es porque tenga un porqué le llamamos eso a un objeto, o por qué mesa le decimos a esto, y podríamos llamarlo de otra forma, pero porque la convención social lo ha designado así. Por eso es arbitrario, no tiene un porqué, lo llamamos así. Si no lo aprendimos, porque ya nacimos en una cultura, en una lengua determinada, y ya definimos así eso. Después, la lengua es lineal, tiene una linealidad. ¿Qué quiere decir esto? Que transcurre en el tiempo. Yo cuando digo la palabra perro, y seguimos con el mismo ejemplo, digo primero la palabra P, E, R, O. No puedo decir otra palabra en el mismo momento.
que transcurre en el tiempo. Por eso es la linealidad de la palabra. Después está la inmutabilidad de la lengua. ¿Qué quiere decir esto? Que no cambia. Porque un concepto de hace 200 años lo seguimos utilizando hoy. No cambió, no modificó. Eso porque la lengua es inmutable, dice Saussure. ¿Por qué es inmutable? Por un lado porque es arbitrario, ¿no? Y por otro lado, la multiplicidad de signos que tiene, digamos, que es algo muy complejo esto, y tratar de modificarlo es muy difícil. Y después la resistencia colectiva también que hay. Que como nosotros ya heredamos esta lengua, lo hablamos naturalmente y no nos ponemos a cuestionar por qué designamos a un objeto con ese nombre y demás. No cuestionamos. Entonces, como que Saussure dice que tampoco la sociedad está capacitada de modificar una lengua. Pero al mismo tiempo que dice que es inmutable, que es sincrónico, o sea, la lengua se puede estudiar en el tiempo y no se modifica, también es mutable. ¿Qué quiere decir esto? Que también sufre cambio. Y esto de por qué sufre cambio también dice por qué se puede desplazar el significante. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? El significante, cuando se desplaza el significante, por ejemplo, hace 50 años atrás, nosotros utilizábamos mucho la palabra coche y sabemos lo que es un coche, por ahí se sigue utilizando, pero ya no con tanta frecuencia. Hoy en día es más común utilizar el término auto, ¿no? Entonces, el tema del significante es el sonido de esa palabra, pero el significado no cambia. Aunque yo diga coche, o sea, que yo diga auto en lugar de coche, sabemos que es un vehículo con 4 ruedas que sirve para transportarse de un lugar para otro. Entonces, bueno, el significado sigue siendo igual, pero el significante cambió. O sea, se utiliza más el término auto ahora que coche. Entonces, hay un traslado del significado, del significante, perdón, que es la huella acústica del nombre, coche a auto, pero el significado sigue siendo lo mismo. Después se puede dar también el desplazamiento del significado. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo utilizar una palabra de hace 300 años atrás, que por ejemplo la palabra quilombo, que significaba prostíbulo, pero hoy en día si yo utilizo la palabra quilombo ya no se asocia con ese significado. La palabra quilombo hoy en día es lío. Yo tuve un quilombo en casa, entonces la palabra se asocia a algo, un conflicto que yo tuve, lío, digamos, ¿no? Entonces tenemos estas dos partes, ¿no? Por un lado el significante, por otro lado el significado. Saussure también habla de que lo que se puede estudiar dentro del lenguaje es la lengua, porque es la parte social. Pero la parte individual, que es el habla, digamos, no se puede, porque eso es la parte más individual. También él habla de otros términos, que es el valor lingüístico. ¿Qué es el valor lingüístico? El valor lingüístico es lo que designa el significante para una cosa. Es lo que el significante dice lo que es la cosa. Y ese es el valor lingüístico. Este es un libro porque no es un mate. Entonces tiene un valor. Ese significante trae consigo un significado. Ese se llama valor lingüístico, digamos, ¿no? También habla de relaciones sintagmáticas y paradigmáticas. Estas relaciones sintagmáticas son relaciones finitas, dice Saussure. ¿Qué quiere decir? Que se transcurre en un tiempo finito, como en una oración. Y hay una relación de todos los elementos ahí. Si yo estoy hablando de un objeto en específico, no puedo traer a colación otra cosa. Entonces es más finito esas relaciones sintagmáticas. En cambio, las relaciones paradigmáticas es infinita, ¿no? Porque se conforman en red. ¿Qué quiere decir esto?
que dentro de las relaciones paradigmáticas puedo asociar quizás enseñanza con semejanza en el plano del significante, porque son parecidos las palabras una con otra. Pero así también en el plano del significado puedo hacer relaciones de enseñanza con aprendizaje, por ejemplo, ¿no? Entonces en el plano paradigmático, digamos, se da de una forma infinita, digamos. Estas asociaciones son infinitas. Bueno, a grandes rasgos lo que habla Saussure en su curso de Lingüística General, que se publicó en 1916 y que ha cambiado la historia del estudio de la lingüística con este gran pensador que es Ferdinand de Saussure. Muchas gracias.